Hola niños, es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, estaba recordando cuando estaba haciendo esa lección que cuando yo tenía más o menos unos 6 años, alguien me platicó una historia que me impactó, ¿no? Y me platicó que en un lugar muy lejano, muy lejano, muy lejano, muy lejano, había una selva y que en esa selva era una tribu y que habían muchos hombres así, viviendo ahí y de esos, así yo me quería imaginar así como con sus lanzas, sus caras pintadas, ¿no? Así como de película y me platicaban que eran caníbales. Y yo decía, ¿qué es eso de caníbales, no? Bueno, caníbales decían que se comían a los seres humanos. Y ¡ay, caray! No, pues eso a mí me impactó muchísimo, ¿verdad? Bueno, hoy no estoy segura que eso sea verdad. Pero en ese momento, cuando yo tenía tu edad, más o menos de 5 o 6 años, entonces yo sí me la creí. Dije, guau, ¿cómo puede haber gente así? Y entonces yo tenía mucho miedo así de encontrarme alguna persona así porque pensaba que a lo mejor me iban a robar y me iban a comer, ¿no? Y bueno, eso en alguna ocasión vi en algunas películas, pero la verdad no sé, eso no puede ser verdad. Bueno, pues eso me recuerda una lección bíblica de la que vamos a hablar hoy. Hoy les voy a hablar de 2 tipos de panes, el pan espiritual y el pan físico. Ajá. Bueno, ustedes saben que el Señor Jesús, Él caminó por muchos lugares y fue haciendo señales. Estas señales eran milagros. Ajá. Él hacía muchos milagros. En 2 clases anteriores les hablamos de cuando el Señor Jesús hizo un milagro muy grande, ¿verdad? Que le dio de comer a más de 5,000 personas con solamente 2 peces y 5 panes. Eso se llama el pan físico. Ajá. Toda la gente comió, sentían hambre y al comer se sintieron satisfechas, llenas, ¿verdad? O cuando tú en las mañanitas te levantas y tu mamá te da tu cafecito con leche con tu pan, o en la tarde te da una comidita, en la noche vuelves a cenar tu frutita. Eso se llama un alimento físico. Ajá. Y te ayuda, por supuesto que te ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque entonces tú vas a sentirte fuerte y con ganas de salir al otro día a hacer tus actividades. Ajá. Pero el pan espiritual, dice la palabra de Dios que el Señor a sí mismo se llamó el pan de vida. Ajá. Dice, todo el que come y bebe de mi sangre. ¡Oh, caray! Cuando dijo eso, todas las gentes que estaban alrededor de ellos no entendieron lo que él les decía y dijeron, ¡ah, caray! Nos tenemos que comer su cuerpo y su sangre para tener ese pan espiritual que da vida eterna. No, pues no, ¿verdad? Eso no quería decir el Señor Jesús. Él lo estaba diciendo eso. Cuando nosotros creemos que hubo un Señor Jesús que vino a la tierra, que lo latigaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo hicieron cargar una cruz muy pesada y luego lo clavaron de manos y pies, ¿verdad? Y ahí el Señor Jesús murió, ¿verdad? Luego fue enterrado en una tumba. Y ahí dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó. Si tú crees eso, eso se llama tener fe y confianza. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, recuerda que el pecado es lo que decimos, hacemos y pensamos que a Dios no le agrada. ¿Qué puedes hacer tú que estás tan pequeñito? O yo también, ¿verdad? Bueno, hemos mentido, hemos robado, hemos desobedecido, hemos hecho muchas cosas que a Dios no le agrada. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor Jesús nos perdona. Ajá. Y luego aparte, ya que nos perdonó, le decimos, creemos que tú moriste y que al tercer día resucitaste, ¿verdad? O volviste a vivir, ajá. Y luego también le decimos, Señor, quiero ser hoy tu hija, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hacemos esa oración, entonces nosotros somos hijos de Dios, ajá. Y nuestro pan espiritual de cada día para que nuestra alma crezca es la palabra de Dios, es orar y es escuchar estas hermosas lecciones cada día. Es muy importante, niños, que ustedes escuchen esas lecciones, que lean la palabra, porque entonces su corazoncito se va a llenar y alimentarse de la palabra de Dios, y entonces pues ya no van a tener ganas de estar haciendo cosas que no son debidas, ¿verdad? Bueno, ustedes espero que se hayan entendido muy bien lo que es un pan espiritual y no vayan a creer, ¿verdad? Como los fariseos y los judíos que creían que se tenía que comer al Señor Jesús, ¿no? Como aquellos caníbales que les decían que según se comían a la gente, ¿verdad? No, el pan espiritual es eso, comer y beber la palabra de Dios. Ajá. Y entonces ustedes van a seguir
creciendo, 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 y su corazón cada vez se va a hacer más y más y más blandito. Miren, les voy a poner un ejemplo para que quede bien entendido todo eso, porque el Señor Jesús lo puso. Allá por Egipto, es un lugar muy lejos de aquí, ¿verdad? Ahí estaba siendo su pueblo de Dios esclavizado, eran los israelitas. Ahí hacían trabajos muy forzados y sufrían mucho, y entonces el Señor los sacó de aquel lugar y los llevó por el desierto. Entonces ahí andaban, camine, camine, camine. Y el desierto, niños, ahí no hay árboles, ni hay agua. Y el sol quema de día y de la noche hace mucho frío. Y entonces ellos no tenían de dónde comer, ¿verdad? Entonces el Dios Todopoderoso les mandó maná del cielo. Un día se levantaron los israelitas y vieron que todo el campo estaba lleno de aquel maná. Y dijeron, ¿qué es eso? Ajá. Entonces, por eso maná significa, ¿qué es eso? Porque no sabían qué es lo que estaba viniendo del cielo. Ajá. Y entonces todos los campos se llenaron de aquel pan, y los israelitas, hijos de Dios, podían comer y comer y comer. Y cada día, niños, no les faltó ese alimento. Todos los días podían comer y beber, aunque estuvieran ahí en el desierto. ¡Qué padre!, ¿verdad? Pero eso duró casi 40 años. Ajá. Y entonces, pues mucha gente murió. Tú puedes vivir 40, 50, 60, 70, 80, hasta 100 años. Ajá. Tú puedes vivir, pero en algún momento vas a morir. Ajá. Ese pan que Dios les mandaba a los israelitas era un pan físico. Se lo podían comer y se saciaban, o sea, se llenaban, ya no tenían hambre, pero solamente ellos podían comer y su cuerpo estaba fuerte. Ajá. Pero el pan que Dios te está ofreciendo es un pan de vida eterna. Ajá. Ese pan que tú día con día comes, que es leer la palabra de Dios, es estar de alguna manera comiéndote al Señor Jesús, porque Él es la palabra también, la palabra viva. Entonces, si tú empiezas a comer palabra, es lo que Él habla. Entonces tú vas a llegar a un momento en que empiezas a hablar como el Señor Jesús, con paz, con tranquilidad y con la sabiduría que Él solamente puede dar. Espero te haya quedado muy bien entendida esta lección, porque es muy importante para tu vida como hijo de Dios, y espero lo lleves a cabo. No solamente lo escuches, sino que lo lleves a cabo. Espero te haya encantado esta hermosa lección. Nos vemos la próxima semana. En el nombre de Jesús, amén.